Buenas tardes, chicos. Voy a compartir el aulita virtual para revisar la pruebita de la unidad número 3. Confirmen si observan, chicos. Sí, profe. Muchas gracias, joven. Pregunta número 1. Los mecanismos bioquímicos que incluyen inhibición de enzimas por xenobióticos, la privación del feto de sustratos primarios como las vitaminas, la inferencia con el suministro de energía o la alteración de la permeabilidad de la membrana placentaria se produce en la teratogénesis. Pregunta 2. El proceso que consta de las etapas de absorción, distribución, biotransformación y excreción es la toxicocinética. Pregunta 3. Durante la biotransformación, cuando un compuesto activo se transforma en otro igualmente activo, o bien aumenta su actividad, se dice que se ha producido la continuación del efecto. Pregunta 4. De los óxidos de nitrógeno, el más tóxico es el dióxido de nitrógeno. Pregunta 5. Tenemos ahí un espacio para ubicar el símbolo del elemento. Afecta varias enzimas y también puede causar la osteomalacia. Es el cadmio. Pregunta 6. La forma elemental que puede generar radicales libres en el tejido que puedan causar la peroxidación de lípidos, la oxidación del grupo tiol o sulfidrilo y otros procesos de oxidación es el ozono. Pregunta 7. Considerando la clasificación de los compuestos orgánicos volátiles, ¿los halógenos son compuestos de la clase A? Pregunta 8. La siguiente fórmula corresponde a aldehído, específicamente el formaldehído o acetaldehído. Pregunta 9. El mal funcionamiento de la síntesis de proteínas en la fase dinámica se relaciona con un efecto bioquímico. Pregunta 10. ¿Cuál de los siguientes compuestos no es un contaminante gaseoso secundario? El dióxido de azufre. Pregunta 11. ¿Cuál de las reacciones no corresponde a la fase 1 de las biotransformaciones? Glutationización. Pregunta 12. En algunos compuestos, la acción de productos químicos sintéticos y naturales son los causantes para que se produzca la carcinogénesis. Pregunta 13. A las sustancias orgánicas tóxicas que permanecen en el ambiente por largos periodos de tiempo se les conoce como COP, compuestos orgánicos persistentes. Pregunta 13. Él actúa coagulando las proteínas, forma complejos con las coenzimas e inhibe la producción de ATP. El arsénico. Pregunta 15. La siguiente fórmula corresponde al óxido de etileno. Pregunta 16. Él causa con un envenenamiento accidental, el monóxido de carbono. Pregunta 17. La fórmula del tetraetilo de plomo es la siguiente. C2H5 entre paréntesis 4 veces Pb. Pregunta 18. La eliminación de xenobióticos son fácilmente excretables
Y bueno, los xenobióticos son fácilmente excretables, creo que es la pregunta ahí. Esto es falso, puesto que son difícilmente excretables. Pregunta 19. De acuerdo al rango de toxicidad según la OMS, 3 indica moderadamente tóxico. Pregunta 20. El elemento que es tóxico cuando se inhala o se ingiere y es fuertemente irritante del tejido mucoso es el bromo. Pregunta 21. La alergia o hipersensibilidad se presenta en la respuesta del sistema inmunológico. Pregunta 22. El tolueno es considerado moderadamente tóxico. Pregunta 23. La alteración de signos en la fase dinámica se relaciona con la respuesta fisiológica o del comportamiento. Pregunta 24. La siguiente estructura corresponde a un PCB, polifenil clorado, compuesto polifenil clorado. 25. El vapor D puede ser llevado por el torrente sanguíneo al cerebro. La respuesta, mercurio. Pregunta 26. El estudio de la manera en que los agentes químicos xenobióticos ejercen sus efectos en los organismos vivos lo realiza la toxicodinámica. Pregunta 27. ¿Cuál de las reacciones no corresponde a la fase 2 de las biotransformaciones? Hidratación. Pregunta 28. El pineno y al limoneno se los conoce como compuestos orgánicos volátiles biogénicos, es decir, COV-B. Pregunta 29. El es un veneno severamente corrosivo y un agente deshidratante. El ácido sulfúrico o H2SO4. Pregunta 30. El halógeno más tóxico por ser un fuerte oxidante es el flúor. Hasta ahí la pruebita, chicos. Le felicito, señorita Valladares. Tiene 15 sobre 15, ¿no? Aprovechando que estamos en el aulita virtual, vamos a ingresar a otro cuestionario. ¿Alguna pregunta sobre la prueba, chicos, o puedo continuar? Continúe, profe. Gracias, señorita. Por favor, alguien que esté con la computadora y que me pueda ayudar. Yo, profe. Apellido joven. Luis Torres. Señor Torres, muchas gracias. Esta primera pregunta dice, ¿cuál no es un derivado del petróleo? Mauro Agualongo. Señor Agualongo Mauro, dígame. Mercurio, Inge. Correcto, muchas gracias. Correcto. Siguiente. ¿Cuál de estas constituye un proceso de bioremediación in situ? Creo que para esto es importante comentar algunas cositas, chicos. De pronto en alguna otra asignatura puede ser que ya lo hayan visto, pero no está por demás recordar. Los biofiltros son dispositivos que son utilizados para la remoción de los contaminantes en el agua. El BioVenti es una tecnología de recuperación
que usa microorganismos originarios para degradar los constituyentes orgánicos absorbidos por los suelos en las zonas no saturadas. Y con respecto a los bioreactores, este es un recipiente en el cual hay unas condiciones controladas que permiten el desarrollo de una reacción mediante organismos vivos o sustancias bioquímicamente activas. Ahora sí, de los tres, para esta pregunta, ¿cuál consideran es la respuesta? Víctor Miño. Señor Miño, por favor. Bioreactores. No. Joseph Morán. Joseph Morán. Dígame, señor. El primero, biovésicos. Esa es la respuesta. Señorita Morán. El bioventing, chicos. Esta es una tecnología de recuperación in situ. Si la pregunta fuera, ¿qué es para ustedes bioremediación? ¿Qué me dirían, chicos? Ana Lucía Guamán. Señorita Guamán, ayúdenme. Es el proceso mediante el cual se puede, pero en este caso, por ejemplo, se puede recuperar los suelos debido a la contaminación, ya sea por metales pesados, mediante el uso de microorganismos, hongos. Muy bien, de forma sencillita, ¿no es cierto? Es usar los microorganismos para remediar un medio contaminado. Muchas gracias, señorita. Bueno, y para que ustedes hagan uso de los microorganismos, necesitan conocer su composición, necesitan conocer su metabolismo. ¿Ya? Y ahí tenemos la relación directa con esta asignatura. Muchas gracias. Veamos otra preguntita. Siguiente. El potencial intrínseco de un contaminante a causar daño a un organismo vivo es la definición de... Patricio Cordovilla. Señor Cordovilla, por favor. Concentración en G. No. Cintia Mercedes. La turbidez. Y apellidito. Yangari Inge. ¿Cuál me dijo? La turbidez. No. Ninguna de las anteriores, profe. Deme viendo quién levanta la manito, señor Torres. Mariela Saquinga. Señorita Saquinga, por favor. Ninguna de las anteriores. Así es. Vamos con la siguiente. A diferencia del compostaje, las biopilas poseen... Con respecto a esto también hagamos una acotación, chicos. Esto de las biopilas es un proceso biológico controlado, donde los contaminantes orgánicos son biodegradados y mineralizados. Cuando hablamos de mineralización, es transformar estos compuestos en otros de bajo peso molecular, como el agua, el dióxido de carbono. A eso se refiere esto de la mineralización. Y el proceso consiste en formar pilas con el suelo contaminado y estimular la actividad microbiana, aireando y adicionando nutrientes y también verificando pues la humedad
la humedad presente. Con respecto al compostaje, ¿qué es lo que me dirían de forma general, de forma sencilla? ¿Qué es el compostaje? Pablo Chespanta. Señor Chasipanta, por favor. Es la descomposición de la materia orgánica. Así es, señor Chasipanta. Muchas gracias. Con la finalidad de obtener el compost, que es utilizado para aumentar la fertilidad en los suelos. Muchas gracias. Con respecto a la pregunta, ¿cuál sería la respuesta? Cindy Wilcapi. Señorita Wilcapi. Todas las anteriores, Inge. Correcto, muy bien. ¿Alguien nos puede recordar qué son los lixiviados? Camila García. Señorita García. Creo que bajó la mano. Sigue Yolanda Agualongo. Los lixiviados podría ser, son líquidos que se forman como resultados de pasar o percolorarse a través de un sólido, podría ser. Sí, está muy bien, sí. Es un líquido que percola a través de los residuos sólidos y puede extraer sólidos disueltos, sólidos solubles que se encuentran en ellos. Bueno, veamos. Siguiente. Todos estos términos tienen ustedes que manejarlos, chicos, pues va a ser el pan de cada día como ingenieros ambientales. ¿Qué son los parámetros implicados en la biorremediación? Víctor Niño. Señor Miño, por favor. Las características del contaminante. Más o menos. Son dos. Vamos a esperar a ver si alguien más quiere apoyarnos. Luis Tapia. Señor Tapia. Todas las anteriores. Todas las anteriores, muy bien. Tenemos muestreo, tenemos métodos alimenticios, características del contaminante. Todas las anteriores, es aquí la respuesta. Siguiente. Uno de los inconvenientes de la biorremediación es... Elsa Manobanda. Señorita Manobanda, dígame. ¿Sí me escucha, profe? Perfectamente. Sería el tiempo requerido para un tratamiento adecuado para ser difícil de predecir. Puede ser difícil de predecir, así es. Siguiente. Fuente de contaminantes antropogénicos. Auto Inca. Señor Inca. Sería todas las anteriores. Así es. Si hablamos de contaminación antropogénica, ¿a qué nos referimos? Heidi Hierbabuena. Señorita Hierbabuena, ayúdeme. Es la contaminación que es producida por el hombre o por las actividades que el hombre realiza. Muy bien, muy amable. Gracias, señorita. Siguiente. El tipo de biodegradación que se puede llevar en un bioreactor es... Daniela Urquiles. Aerobia y anaerobia, hija.
Así es, muchas gracias. Urguiles, ¿verdad? Sí. Señorita Urguiles Daniela, correcto. Vamos con la siguiente. Para que un organismo pueda biodegradar un hidrocarburo o sus derivados, este debe... Wilson Cantos. Todas las anteriores. Disculpen. ¿Qué apellido me dijo? Wilson Cantos. Señor Cantos. ¿Es correcto? Poseer más específicas para el contaminante, poseer membranas que se adhieran al contaminante, producir sustancias que permitan el contacto entre el contaminante y el microorganismo. Correcto, todas las anteriores. Siguiente. ¿Cuál de estas es una limitación para la evaluación de una biorremediación? Camila García. Señorita Camila García me dijo. Sí, profe. La habilidad microbiológica. La B. La variabilidad microbiológica se produce a pequeña escala en comparación con la escala representada por muestras de campo. Muy bien. Siguiente. La genómica hace referencia al estudio de... Es sin Sierra. Señorita Sierra, dígame. Del ADN. Así es. Esto de la genómica es un campo de la biología molecular relacionada con el estudio de los genomas y sus aplicaciones. Y hablar de genomas es el ADN, ¿no? O el conjunto de genes. Muy bien. Siguiente. ¿A qué se denomina biorremediación pasiva? Michelle Gaibor. Señorita Gaibor. A la atenuación natural. Muy bien. Señorita Shirley Gaibor. Un minutito, ya. Atenuación natural, correcto. Siguiente. ¿Qué utilidad tienen los microorganismos en la biorremediación? Víctor Niño. Señor Niño, dígame. La B, descontaminar ambientes contaminados por la actividad humana. Muy bien, joven. Siguiente. ¿Qué organismo es susceptible a ser modificado genéticamente? Milton Valdivieso. Señor Valdivieso. La A, todas las anteriores. Así es. Siguiente. ¿Cuál de esos experimentos se puede desarrollar en el campo? Kimberly Narváez. Señorita Narváez. El etiquetado de contaminantes. Muy bien, gracias.
Narváez, Kimberly. Correcto. Siguiente. ¿Qué tipo de pruebas indicarían que la bioremediación está trabajando? Fernando Punalata. Evaluar la pérdida de contaminantes y ensayos de laboratorio. Bien. ¿Qué apellido era? Punalata. Señor Cunalata. Muy bien, evaluar la pérdida de contaminantes y ensayos de laboratorio que muestran el potencial biodegradador de los microorganismos. Siguiente. El siguiente concepto corresponde a una propiedad de bioremediación intrínseca. Adriana Moposita. Señorita Moposita. Puede usarse solo con otras técnicas de bioremediación. No le escucho. Puede usarse solo o con otras técnicas de bioremediación. Veamos. Un minutito. Moposita era, ¿verdad? Sí, profe. Gracias, señorita. Si no me hago un lío con esto de las anotaciones. Me quedo haciendo el tiempo. Siguiente. El compostaje es empleado para el tratamiento de Yolanda Agualongo. Señorita Agualongo, dígame. ¿Podrían ser todas las anteriores? Sí, así es. El compostaje es un proceso muy utilizado para degradar contaminantes en muchos desechos. Durante el proceso de compostaje, la materia orgánica es transformada a Nayeli Manitio. Nayeli, ¿qué apellido? Manitio. Señorita Manitio, dígame. Todas las anteriores. Muy bien. ¿A qué hace relación el siguiente concepto? La biodegradación se da mediante la estimulación de microorganismos nativos mediante la adición de soluciones que contienen nutrientes y aceptores de electrones. Luis Tapia. Señor Tapia, dígame. A la bioestimulación. Así es. Esto de la bioestimulación es un método muy empleado para reducir la concentración de contaminantes. Aquí se estimula el crecimiento de los microorganismos con la finalidad de que al obtener estos nutrientes ellos puedan hacer más rápido su trabajo en lo que respecta a la degradación de los contaminantes. Lo que tiene relación a la atenuación natural, este también es un método de remediación, específicamente es un método de remediación pasiva que depende de los procesos naturales para degradar y disminuir los contaminantes, tanto en el suelo como en el agua subterránea. Los biosurfactantes
son compuestos producidos por Cindy Wilcapi. señorita Wilcapi. Microorganismos. Señorita Wilcapi. Ya. Siguiente. ¿Qué es la biodegradación? Fernando Conalata. Señor Cunalata, diga. Es la digestión, asimilación y metabolización De un contaminante Contaminante. gracias a los seres vivos. Muchas gracias. Siguiente. ¿A qué hace relación el siguiente concepto? Es la degradación del contaminante a través de la actividad microbiana presente en la rizósfera. Nayeli Flores. Señorita Flores. Buenas tardes, ingeniero. Rizodegradación. Buenas tardes, así es. Rizodegradación. Si mencionamos nosotros la rizósfera, esta es la zona de interacción única y dinámica entre las raíces de la planta y los microorganismos del suelo. Tenemos acá estas tres posibilidades. No lo relacionamos esto de rizo, ¿verdad? Tiene que ver con las raíces de las plantitas que liberan ciertos compuestos al suelo de su entorno, estimulando la supervivencia, el crecimiento y la actividad de los microorganismos. Con respecto a la fitodegradación, es un proceso por medio del cual las plantas degradan los compuestos orgánicos. Y con respecto a la fitovolatilización, esto se produce a medida que los árboles y otras plantas en crecimiento absorben agua con contaminantes orgánicos o inorgánicos. Algunos de estos pueden llegar hasta las hojitas y evaporarse o volatilizarse en la atmósfera. ¿Qué técnica de remediación es más costosa? No le escuché, mi joven. Rommel Ochoa. Señor Ochoa, dígame. Buenas tardes, la física. La física, muy bien. Listo, chicos. Ya, aprovecho de una vez para comentarles. A ver, vamos a ubicar voy a ubicarme en el rol de estudiante. Ya. En la clase asincrónica de mañana tienen ustedes que trabajar con este artículo, que es la incorporación de metales en las bacterias y su importancia para el ambiente. Hay que realizar 20 preguntas con sus respuestas y al final realizar un comentario crítico del artículo. Lo tienen ustedes acá. Entonces, por favor, este es un trabajo grupal, que se reúnan para realizarlo, por favor. Déjenme ubicar. Tienen ya el espacio para la realización del mismo.
y tienen hasta el martes 8 de febrero, 9 de la noche para presentarlo. Eso es lo que van a hacer en la clase asincrónica del día de mañana. Muy bien, vamos entonces ahora con el análisis del artículo científico, creo que es el 4 el que nos toca. ¿Ya, Inge? Sí, por favor, joven. Ya. Buenas tardes, ingeniera, compañeros. Somos el grupo 4 y nuestro artículo para analizar se denomina las cotinasas como una herramienta valiosa para la descontaminación de residuos plásticos. Cámbialo. Los polímeros sintéticos a base de poliésteres son omnipresentes en nuestra vida cotidiana y son responsables de grandes avances en la generación de nuevos materiales para la industria de la construcción, textiles, empaques o de dispositivos médicos. En la actualidad, el consumo de envases plásticos tiene un gran impacto ambiental global. Sin embargo, el excesivo consumo de plásticos sintéticos derivados del petróleo han tenido un impacto adverso en el medio ambiente debido a que la mayoría de los polímeros no se degradan. Por esta razón se desarrollaron polímeros o compuestos biodegradables. Se presenta como una solución a la conservación del medio ambiente y al impulso de nuevas aplicaciones. Las cotinasas son enzimas capaces de hidrolizar naturalmente un biopolímero o por tanto deberían poder hidrolizar una amplia variedad de poliésteres sintéticos. Esta enzima se clasifica dentro del grupo de las carboxiliesterasas, ya que llevan a cabo la hidrólisis de ésteres de ácidos carboxílicos. El sustrato principal de las mismas es la cutina. La cotinasa es producida principalmente por hongos fitopatógenos como mecanismos de invasión a plantas. Entre las ventajas que ofrece el obtener la cotinasa recombinante se encuentra la obtención de una mayor producción de enzimas, además de una purificación que resulte más fácil de realizar. Cámbiale. Siguiente diapositiva. Los plásticos, ¿qué son y de qué están compuestos? Son materiales polímeros que pueden ser moldeados o formados aplicando calor y adquiriendo formas sólidas o semisólidas. Provienen de fuentes inorgánicas y están formados por carbono, silicatos, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y cloro. La mayoría de estos componentes son obtenidos de combustibles fósiles como el petróleo o el gas natural. Los plásticos pueden dividirse en tres categorías dependiendo de su origen. Los plásticos naturales, aquellos productos de la naturaleza que pueden ser moldeados mediante calor, por ejemplo, algunas resinas de árboles como el caucho. Los plásticos semisintéticos, aquellos que derivan de productos naturales y que han sido modificados o alterados mediante la mezcla de otros materiales. Cambia la otra diapositiva. Plásticos sintéticos, aquellos derivados de materiales que alteran la estructura molecular a base de carbono, como petróleo crudo, por lo general, pero también carbono o gas. Debido al impacto que causa este tipo de materiales, se han desarrollado los bioplásticos, los cuales se clasifican en plásticos biodegradables.
y plásticos de origen biológico. Los biodegradables, que son materiales degradados por acción microbiana hasta obtener sus productos. La siguiente. No tóxicos como agua y dióxido de carbono bajo condiciones específicas. Estos bioplásticos pueden ser de origen natural o derivados del petróleo. Los plásticos de origen biológico que provienen de recursos naturales o renovables o recursos agrícolas como granos o cereales. Algunos cultivos que se han utilizado para su producción son maíz, la papa, la caña de azúcar y aceites vegetales. Siguiente. Los poliésteres, los subtipos y usos. En cualquier poliéster cuyo monómeros se encuentran unidos mediante enlaces tipo ésteres, se sintetizan típicamente mediante reacciones de condensación entre un ácido carboxílico y un alcohol que generan el enlace éster mediante la esterificación. Dependiendo de la naturaleza de las cadenas que forman los monómeros, podemos clasificar los poliésteres como alifáticos, semiaromáticos y aromáticos. Dentro de los poliésteres, los más utilizados a nivel mundial son el PET, el PET, el PBS y el PC. El PET se produce mediante la condensación del etilenglicol y el ácido tereptálico. Se utiliza actualmente para una infinidad de aplicaciones, principalmente en empaques. El PVC se sintetiza a partir del ácido succínico y 1,4 butadienol. Se utiliza principalmente para la fabricación de material de aislamiento eléctrico como tubos o partes pequeñas de algunos aparatos. El PC, formado por la condensación de bisfenol o fosfógeno, un gas clorado altamente tóxico, por su alta resistencia se utiliza para fabricar material de seguridad como lentes y cascos. Siguiente. Residuos plásticos en el mundo. La mayoría de los plásticos a base de petróleo han sido considerados como notablemente resistentes a la degradación microbiana. Por lo tanto, se estima que la mayoría de los plásticos persisten en el medio ambiente durante mucho tiempo. El proceso natural de degradación de residuos de plásticos causan daños ambientales graves. Se sabe que los productos químicos liberados de los desechos de plásticos en los vertederos pueden contaminar el agua subterránea. La contaminación con residuos plásticos tiene consecuencias mortales sobre los mamíferos marinos, por ingestión o enredo en escombros de plásticos. Más aún la presencia de microplásticos, los cuales son desechos plásticos principalmente degradados de menos de 5 milímetros de diámetro. Tiene un impacto grave en los ecosistemas marinos, dado que entran a las cadenas alimentarias cuando son ingeridas por la fauna marina. Recientemente el problema se agravó, dado que los microplásticos son ingeridos por el ser humano al estar contenidos en los alimentos de origen animal que ingerimos. Por tanto, resulta necesario y urgente atender el problema de acumulación de plásticos en los vertederos. Siguiente. La biodegradación de polímeros. El desarrollo de polímeros o compuestos biodegradables se presenta como una solución a la conservación del medio ambiente y al impulso de lo que son nuevas aplicaciones. La biocatálisis se perfila como una herramienta cada vez más atractiva para la hidrólisis de la superficie y funcionalización de polímeros sintéticos. La biodegradación de polímeros es generalmente un proceso heterógeno, ya que la mayoría de los polímeros que son susceptibles al ataque por microorganismos son materiales a base de polímeros insolubles en agua. La degradación enzimática en los polímeros por hidrólisis es un proceso de dos pasos. Primero la enzima se une a un sustrato de polímero o posteriormente canaliza una excesión hidrolítica. Gracias. Cutinasas. Las cutinasas son enzimas de las clases de las sirenesterasas que presentan el plegamento característico de las superfamilias alfa y betas de las hidrolasas. También se podría decir que las enzimas llevan a cabo la hidrólisis de los enlaces tipo éster que existen en el polímero complejo de la cutina. Las cutinas comparten similitudes estructurales y catalíticas con otras hidrolasas,
como pueden ser las lipasas y las esterasas. Cámbiale. Las aplicaciones biológicas e industriales de las cutinasas, debido a su capacidad para llevar a cabo reacciones de síntesis y de hidrólisis en medios con baja actividad acuosa o en solventes orgánicos, las cutinasas tienen un alto potencial de aplicación en procesos industriales y en la química ambiental. También están aplicadas a la química ambiental. Las cutinasas pueden llevar a cabo la degradación de insecticidas, heftalatos y polimerasas sintéticos, permitiendo eliminar sustancias tóxicas presentes en los ambientes de baja toxicidad. Las cutinas como herramientas de contaminación resultan en que son buenas para una puesta debido quizá a que su sustrato natural en sí es un poliéster, o que a diferencia de las lipasas no necesitan de una activación interfacial para llevar a cabo la hidrólisis. Estructura y mecanismo catalítico de las cutinas. Cámbiale. En este sitio se activan las enzimas, ya que está formado por el residuo catalítico de la serina, un aminoácido nucleofílico que se encuentra en el extremo carboxílico de la hebra beta 5, una de la histidina, que funciona como base general, y un residuo ácido que puede ser el glutámico o el aspartico. Gracias. Para la obtención de las cutinasas, se dice que la primera cutinasa que fue identificada y caracterizada fue la CUT1, que fue producida por Fusarium solani, un hongo patógeno de chícharo. La proteína fue identificada a partir del crecimiento del hongo en un medio que contenía cutina de manzana como única fuente de carbono. En conclusión, tenemos que el uso de enzimas, en específico de la cutinasa, es considerado como una herramienta de descontaminación de residuos plásticos en un área emergente en la que todavía queda mucho por explorar, considerando así que ya mencionamos que el proceso de degradación es muy complejo. Gracias. Les había mencionado que es importante recalcar los aspectos que tiene que ver con lo que hemos visto en la asignatura, y uno de ellos precisamente tiene que ver con las enzimas cuando hablamos de su nomenclatura. Entonces veo que no han considerado aquello. Por favor, ustedes revisen en el internet cuál es el nombre ese o el código ese para la cutinasa, chicos. Y quien quiera realizar una especificación de estas enzimas, levanta la manito para que pueda darle la palabra al señor Torres. Un minutito, ya regreso. Nayeli Manito.
Disculpe, ya estoy de regreso. Señorita Manitio me decía, por favor. Sí, profe. El código ese de las cutinasas es 3.1.1.74. Ya, ¿de pronto encontró alguna descripción adicional con respecto a estos números? Bueno, si es que tenemos el 3, sería que pertenece a las hidrolasas, y el 74 sería que una enzima de la subclase 1 se encuentra, no, a ver, sí, que una enzima se encuentra en la subclase 1, el 74. Posición, ¿de pronto alguna otra información, señorita Valladares? Sí nos mencionaba que, bueno, como mencionó la compañera, que son hidrolasas, pero que actúan sobre enlaces ésteres de ácidos carboxílicos del polímero cutina. Muy bien. ¿Alguien información sobre la subclase? Pablo Chacipanta. Señor Chacipanta, tal vez. La subclase 1 correspondía a las hidrolasas de ésteres carboxílicos. Gracias. Muy amable. Muy bien. Pasamos, chicos, al artículo número 5. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeras. A continuación nos expondremos sobre, sobre la descontaminación de aguas y lodos usando enzimas y bacterias. Evaluación en 3 productos bioremediadores. Realizada por Joel Carrasco, Alejandro Cordovilla, Wilson Cantos, Daniela Urgiles y mi persona Nayeli Flores. Como introducción, se puede rescatar que el tema ambiental es quizá uno de los que más interés ha despertado últimamente en los círculos académicos y científicos a nivel mundial, debido a la al crecimiento de la contaminación del agua, el suelo y el aire. La bioremediación y el uso de biopromotores es una técnica comprobada que ofrece excelentes resultados cuando se le conoce y usa apropiadamente. En ella se utiliza organismos vivos, ya sean plantas, algas, hongos, bacterias y enzimas, para absorber, degradar o transformar los contaminantes y retirarlos, inactivarlos o atenuar su efecto en el suelo, el agua y el aire. Por tanto, se puede utilizar para limpiar terrenos y aguas contaminadas. La bioremediación ha sido exitosamente usada en muchos campos relacionados con la descontaminación, incluyendo pesticidas, aguas residuales complejas, aguas contaminadas con metales pesados. Antes de continuar, es importante saber las ventajas y desventajas de la bioremediación. A continuación, les presentamos las ventajas de la bioremediación. Es una técnica poco invasiva, por lo que no genera desechos y, en consecuencia, es amigable con el medio ambiente.
Resulta más económico en comparaciones a otros tratamientos físico-químicos. Se trata de técnicas sencillas y acotando a esto, demanda poca energía y puede ser utilizada como complemento de otras técnicas. Ahora bien, les presentaremos las desventajas. A diferencia de otros tratamientos, en la bioremediación se requieren periodos de tiempo más largo para lograr resultados esperados. Es difícil predecir el completo funcionamiento del tratamiento. También no se alcanza a eliminar por completo los contaminantes. Siempre queda una mínima fracción en el medio ambiente. No es un proceso factible cuando la concentración del contaminante es muy alta. Hablando un poquito de la bioremediación o atenuación natural, se puede mencionar que se lleva a cabo por los microorganismos autóctonos, principalmente, bacterias del medio afectado. Estos pueden llevarse a cabo bajo diversas condiciones aerobias, anóxicas o anaerobias, o con una combinación de ambas. Además, es el que mayormente se emplea para las aguas residuales domésticas y pues las aguas residuales y también las aguas residuales orgánicas. Como objetivo, puede pasarle, por favor. Muchas gracias. Evaluar los resultados de aplicar 3 productos que se venden en la ciudad de Guayaquil como bioremediadores y biopromotores, constituidos según sus comercializadores por enzimas y bacterias que lograrían descontaminar aguas y lodos de sitios donde descargan aguas lluvias y aguas residuales domésticas e industriales no tratadas. Como hipótesis, el empleo de enzimas y bacterias es útil dentro de ciertos límites en la descontaminación de algunos residuos. Lamentablemente, en nuestro medio hay desconocimiento y como resultado, en algunos casos, se produce la pérdida de tiempo y dinero. Ya, materiales y métodos. Se llevaron los ensayos bajo condiciones de control en el local de un laboratorio acreditado, seleccionado por los oferentes de los bioremediadores y biopromotores. Se usaron 4 envases idénticos de plástico translúcido, con capacidad neta de 40 litros cada uno. Se colocó en cada uno de ellos la misma cantidad y calidad de agua y lodos contaminados. Luego se tomaron muestras iniciales de su calidad antes de colocar producto alguno en los reactores para comparar futuros cambios. Los procedimientos específicos se siguieron conforme lo especificó cada oferente y fueron: para el reactor T correspondió al testigo, no se colocó bioremediador alguno. Para el reactor A, los procedimientos que utilizaron se presentarán en la tabla 1, 2 y 3 a continuación. Ya. Procedimientos específicos de la aplicación del reactor A. Tomar agua para ser vertida de 2 recipientes, tanto tratamiento como testigo. Una vez realizado el paso 1, proceder a la toma de muestras y realizar análisis de agua, la cual será la misma línea base para el tratamiento como para el testigo. Esto se realizará antes del tratamiento. Verter el agua de la misma fuente para el tratamiento y testigo, en partes iguales, en 20 litros cada uno, antes de dividir el agua, hacer análisis. Iniciar la distribución del aire, coordinar el encendido de la luz por 14 horas, aplicar biopromotores solo en el reactor de tratamiento bajo el esquema planteado, tomar las muestras de agua para analizar parámetros y describir tendencias de eficiencia. Tabla número 2. Preparación de dosis por aplicación en reactor A. Pesar 10 gramos de biopromotor. Luego de pesar, diluir en 1 litro de agua pura. De la dilución, tomar 3 centímetros cúbicos de la mezcla para los 20 litros. A continuación, mi compañera les seguirá describiendo esto. Muchas gracias.
Continuamos con la tabla 3, en donde nos habla sobre el esquema de dosificación para la reducción de algas planctónicas en el reactor A, donde la duración de la aplicación fue solo de 15 días, el número de aplicaciones fue 7 en cada 2 días, la frecuencia de aplicación fueron cada 2 días, las dosis por aplicación fueron 0,03 gramos en 20 litros, la frecuencia de análisis diario. Los parámetros a analizar para el tratamiento y testigo fueron la clorofila, cantidad de células de alga verde, transparencia del agua, turbiedad y parámetros que se consideran pertinentes. Ya, dentro del reactor B, para su dosificación fue muy sencilla y se siguieron las directrices de los oferentes. El arranque fue de 20 gramos, a continuación 3 gramos diarios en los siguientes días, se colocó el sedimento en el reactor, luego se procedió a asperjar sobre él 9,5 mililitros de organismos eficaces, conocidos como los OE. Se dejó actuar por 2 horas y luego fue agregada al agua contaminada del estero salado. Para el reactor C de laboratorio se colocó el lodo en el fondo. Se aplicaron 40 mililitros de organismos eficaces sobre el lodo por cada 5 centímetros de profundidad de lodos. Luego se completó el reactor con 10 centímetros de altura usando agua del estero contaminado y finalmente 40 mililitros de organismos eficaces. Dentro de los parámetros físicos y químicos y biológicos en aguas y lodos, tenemos aquí las listas en donde las mediciones en agua tanto fueron como en azufre, coliformes fecales, nitrógeno total, potencial de hidrógeno, turbidez. Y para las mediciones en los lodos, el sulfuro de hidrógeno, materia orgánica, potencial, alcalinidad, fosfatos y percepción. Dentro de los ensayos de olores de los lodos se encontraban en el fondo de los reactores aerobios. El personal del laboratorio usó lodo extraído del fondo del reactor que arrojó los mejores resultados químicos y biológicos. Se colocó el lodo al reactor aerobio mencionado en juegos de botellas separados. En la primera botella fueron 1 gramo, en la segunda 5 gramos y en la tercera 10 gramos. Para esto se les hizo identificar la botella con olor más intenso. Los panelistas tenían que dar un puntaje de 0 a 3 al olor de las botellas. Por lo tanto, la mayor percepción de contaminación de malos olores generaría una curva donde los puntos más elevados corresponderían a aquellas botellas donde se percibía un mayor grado. Dentro de los resultados y discusiones se obtuvieron para A, variación de la calidad de las aguas, y para B, la variación en la calidad ambiental en sus lodos de fondo, que además incluyó la medición de la intensidad del olor en sus lodos. Hablamos también sobre los rangos de variación con los del testigo. Como pueden observar en la primera imagen, es el pH del testigo y del producto A, que no varió mucho. Los resultados del producto B en 2 ocasiones estuvieron debajo del envolvente del testigo, que se muestra como 2 líneas paralelas puntuadas, como podemos observar aquí en la primera imagen, que revela una indeseable acidificación inicial que varió de 5,23 a 8,30. En la siguiente imagen, con el producto B, en 3 ocasiones la demanda química del oxígeno estuvo muy por encima de los resultados del testigo. En la imagen 3, con el producto B, en 2 ocasiones el nitrógeno total estuvo por encima del envolvente y fueron de forma nacional, lo cual es un efecto negativo. En otros casos, los resultados estuvieron muy cercanos. Para la imagen 4, la turbiedad, un efecto negativo que generó el producto B por encima de los valores del testigo. En la imagen, aquí en esta imagen 5, los coliformes fecales tuvieron valores variados entre 0 y 200. En la imagen 6 podemos observar el porcentaje. En la imagen 6 podemos observar el porcentaje de azufre, que fue inicialmente similar. La variación no fue mayor comparado con el testigo. Para el proceso aerobio, resultados de los parámetros medidos en los lodos. Como podemos observar en la primera imagen, los fosfatos en el reactor B sobrepasó ampliamente los valores contaminantes máximos encontrados en el testigo. La alcalinidad en el testigo se mantuvo entre 323 y 883 miligramos por litro. La alcalinidad en el testigo se mantuvo entre 323 y 883 miligramos sobre litro.
En la imagen 3 podemos ver el sulfuro de hidrógeno. En la mayoría de casos se mantuvo dentro del rango del testigo. Para la imagen 4, el potencial redox, los reactores A y B fueron fuera de la envolvente del testigo en una ocasión. Y en la imagen 5, los resultados de los ensayos de los olores de los lodos bajo procesos de aerobio. Los panelistas percibieron mayor olor en los lodos de las botellas donde se aplicó el producto A, representado por una curva más alta. En las muestras que contenían el testigo T, donde no se aplicó producto alguno, consistentemente percibieron menor mal olor. Dentro de las conclusiones podemos decir que el uso de los 3 bioremediadores y biopromotores que contienen enzimas y bacterias, las aguas ni la calidad de lodos contaminados con aguas residuales domésticas e industriales, al compararlos con los resultados obtenidos en el reactor control o testigo, donde ningún producto se usó. 2 de los 3 productos comerciales solo empeoraron la situación. Y los procesos de remediación trabajan muy bien siempre que se los use en determinadas circunstancias y condiciones especiales que deben técnicamente entenderse, conocerse y aplicarse correctamente por verdaderos especialistas. Y muchas gracias. A ustedes, gracias. No sé si podemos definir biopromotores. A los miembros del grupo, por favor, definamos biopromotores. Son los productos que se aplican para el follaje de las plantas y la fertilización de estas, y también para la nutrición de estas. ¿Pero qué son? Son fertilizantes. Son específicamente extractos vegetales. Son formulados concentrados con macro y micronutrientes. Ubiquen, por favor, chicos. ¿Alguna pregunta de los asistentes? No, profe. Ya, en el caso específico que nos han comentado los compañeros, y al referirme a una de las conclusiones, en estos productos que se expenden a nivel comercial, ubican simplemente consorcio de bacterias y enzimas, pero no se menciona de forma específica cuáles son los constituyentes. Entonces, sí es interesante hacer una investigación de si en verdad, ¿no es cierto?, contienen un grupo de microorganismos que tengan efectos sobre los contaminantes, porque como ustedes ven en el caso que han mencionado, pues no dieron buenos resultados, al contrario, empeoraron la situación. Bueno, chicos, ¿algo que quieran comentar con respecto a los 2 trabajos que han comentado el día de hoy? Muy bien, chicos, procedo entonces a detener la grabación. Que tengan ustedes una buena tarde. Gracias, profe.